Yo aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, porque una República Dominicana mejor es posible. Pero también esa visión y ese compromiso nuestro con la patria grande, latino-caribeña, conversando con el profesor cubano Luis Suárez Salazar, para ver ahora si entendemos en el continente, pero ya un poco viendo el imperio. Donald Trump, como jefe de la Casa Blanca, que hasta dónde la Casa Blanca es ciertamente el jefe o es el Pentágono, hasta dónde manda allí un presidente X, negro o blanco, digo Obama o Trump, o manda ese capital financiero y ese complejo militar industrial de Estados Unidos. Hasta dónde Trump implica una continuidad de la política de Obama, porque Trump no es Trump, ahí la cuestión es el imperio, lo fundamental. Y entonces esa actitud agresiva frente a Venezuela, pero también lo que pasa con Corea del Norte y cómo tiene un pulso con China y con Rusia. Sí, un mundo bastante complejo. Pero yo no creo que ellos estén tan locos como para inventar y desatar los infiernos o desatar la sala del demonio. Bueno. ¿Cómo anda el continente con Trump y un poco esa visión mundial en los minutos que nos quedan? Bueno, difícil. Vamos a terminar esta idea de Venezuela con que nos quedamos en el segmento anterior. O sea, yo afirmo, y lo he afirmado en mis escritos, en mis trabajos, yo afirmo que aunque el epicentro de esta batalla es Venezuela, golpeando a Venezuela se pretende golpear a todos los demás procesos de cambio que se están dando en el continente. O sea, empezando por Cuba, el golpeo. Empezando por Cuba, por Nicaragua, por los países del Caribe, Bolivia, del núcleo de lo que se llama la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, golpeando también o tratando de golpear a Petrocaribe, esa otra, digamos, acuerdo de cooperación en términos energéticos, con condiciones beneficiosas que se ha venido desarrollando entre Venezuela y los países del Caribe, no solo del Caribe hispano, o Haití, sino también del llamado Caribe de West Indies, del Caribe ex-británico, ¿no? como algunos llaman. Entonces, es una jugada que también tiene que ver con esa otra dimensión del problema, o sea, debilitar y tratar de debilitar esa tendencia que se está marcando y que se ha venido marcando de construir un sistema internacional de Estado multipolar. Ahí es donde entra la ecuación China, ahí es donde entra la ecuación rusa, ahí es donde entra la ecuación Irán, ahí es donde entra la ecuación Cuba, Venezuela también, el movimiento de países no alineados. O sea, es una ecuación que ellos están desarrollando en eso. Y en ese orden, lo que yo aprecio en mucho de eso es son un elemento de continuidad de los propósitos entre la administración de Obama y la administración Trump. Y ha tenido continuidad en propósito, no necesariamente quiere decir que ambas administraciones hayan empleado lo que ellos llaman las mismas herramientas, ¿no? Hay matices de diferencia, pero en el fondo el imperio es el imperio. Ahora, cuando tú miras Venezuela, ¿quién fue el que declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos? Fue el presidente Obama. ¿Quién fue el que empezó a desarrollar un plan que todavía no se conoce en todos sus detalles, que se llamó el Venezuela Freedom One? Obama. El Venezuela Freedom 2, que ese sí se ha denunciado, que fue el que hablaba ya antes, fue durante la administración Obama. La administración Trump toma todo eso y continúa. Claro, no salta y da un salto de calidad en la agresión a Venezuela, porque hasta el momento de la administración Obama eran sanciones individuales a funcionarios venezolanos que ellos consideraban, ¿no?, que habían violado los derechos humanos, que tenían represión. Ahora saltan a un bloqueo económico y financiero a Venezuela y están amenazando incluso con la posibilidad, con dos posibilidades, de un bloqueo de todas las exportaciones petroleras venezolanas. Y Trump personalmente dijo que la opción militar no está descartada. Y Tillerson, el secretario de Estado, dijo que bueno, que si las cosas andan tan mal en Venezuela, los militares podrían entrar, o sea, llamando virtualmente un golpe de Estado en Venezuela, apoyado explícitamente por los Estados Unidos, casi que convocado por los Estados Unidos y por sus aliados, dentro de eso que mal llamada Mesa de Unidad Democrática, porque para mí eso de unidad y de democrática es muy cuestionable.
Entonces tenemos ese proceso. Pero cuando vamos a los documentos, estos mismos documentos, hay muchas cosas de las que habría que hablar con eso. ¿Quiénes son los adversarios globales? China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Hezbollah. ¿Quiénes son los hemisféricos? Hezbollah, la organización libanesa, ¿no?, que le ha estado dando una batalla a la ocupación sionista tanto del Líbano como en Siria. Bueno, esos son los enemigos. Bueno, las llamadas organizaciones delictivas, transnacionales. Pero cuando vamos al continente, ¿quiénes son los enemigos? Ya lo dije ahorita: Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros procesos de cambio que no mencionan por su nombre, pero que indudablemente están, como el caso de Bolivia, sobre lo cual se está tratando de tender lo que yo llamo un cerco político militar, desde Brasil, desde Chile, desde Perú, desde Colombia, alrededor de Bolivia, desde Argentina. Entonces, todo eso yo creo que tenemos que mirarlo. Y vuelvo a concatenar el asunto, o sea, estas cosas también se vinculan con relación a las cosas que están pasando en Cuba y con relación a la posición cubana en el mundo, con la relación a la posición cubana frente a América Latina y el Caribe. Porque un elemento distintivo, esencial de la política internacional cubana, de la proyección externa, para utilizar otro término, ha sido el antiimperialismo, y ha sido la convocatoria permanente a la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, y ha sido la convocatoria permanente a la integración económica y política de América Latina, liberada de dominaciones externas y de opresiones internas. Eso fueron un núcleo de la política exterior cubana, como lo ha sido un núcleo de la política exterior cubana la defensa de un mundo multipolar, de un sistema internacional de Estados multipolar, para hablar en esos términos, desde el propio triunfo de la Revolución Cubana. Y ahí la importancia que Cuba le atribuye al movimiento de países no alineados, al grupo de los 77 más China, al funcionamiento democrático de las instituciones del sistema de Naciones Unidas, que deja mucho que desear, por supuesto, sobre todo ese antidemocrático Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son elementos que indudablemente hay que mirarlos, porque no solo América Latina hemos estado hablando, el mundo está también en una situación complicada. Fidel Castro, para hablar de Fidel Castro, permanentemente alertó de todos los peligros que amenazan la especie humana, que van desde una guerra nuclear que pueda, por la destructividad de los armamentos, hasta los procesos ambientales que se están dando. Todavía resuena aquello que dijo Fidel en 1992, una especie... 91 en Brasil. 91 en Brasil, sí, pero una especie está a borde de desaparecer. La especie, el hombre. El hombre. Todavía eso resuena. Y entonces nos encontramos con una administración estadounidense como esta, que incluso desecha los acuerdos trabajosamente logrados en la conferencia de París sobre el cambio climático. Los desecha olímpicamente. Pero no es solo que los deseche, sino cuando se va a ver todo lo que está pasando en la política ambiental, es un retroceso inmenso con relación incluso a elementos positivos que se le atribuyeron en ese orden a la administración de Barack Obama. Entonces estamos en esa situación muy complicada, Alfonso. Yo creo que nosotros, tu programa, nosotros, todos los que tenemos la preocupación esta por el futuro, ¿no?, por los escenarios del futuro, tenemos que difundir, tenemos que llamar la atención de esto y de los peligros que le plantea a la humanidad, al mundo, a nuestro continente, que en estos momentos esté gobernando en Estados Unidos un sector enormemente militarista de la clase dominante, plutocrático, capital transnacional. Todos son grandes multimillonarios, pero además con un enfoque chauvinista, racista, misógino. Estamos en presencia de un sector de la clase dominante norteamericana y de sus representantes políticos, desgraciadamente con el apoyo de ciertos sectores también del pueblo norteamericano, que plantean muchos peligros, muchas amenazas para el mundo. Por supuesto, va a depender de la reacción del mundo, de nosotros, de los pueblos, etcétera, si esas amenazas se concretan o no se concretan. Pero el momento es un momento enormemente complicado. Y yo creo que todos debemos
convoco a tomar conciencia de esa Sin peligrosidad. embargo, uno observa que cuando un país, por pequeño que sea, tiene dignidad y se para, ellos frenan. Por ejemplo, en el caso de Cuba es historia, pero ahí está Corea, con este muchacho que ha dicho no, Bueno, o se sientan con nosotros o aquí estamos. sí, ahora, entonces, ahora se está abriendo incluso la perspectiva de que se haga una cumbre entre Trump y el presidente coreano, ¿no? Y que está dentro de eso también Corea del Sur, y está Japón, y están, a la hora de mirar eso, por supuesto, China, los factores que están interesados en un tema que se ha venido planteando muchas veces. Pero en Corea no pueden hacer lo que hicieron en Irak con los bombardeos, porque ahí está China. Pero bueno, pero el gran tema de la península coreana es la desnuclearización de la península de Corea. Pero ¿quién desplegó primeramente y colocó ahí armas nucleares? Pues Estados Unidos con sus aliados surcoreanos. Entonces, cualquiera que sea el juicio de valor que se tenga con relación a Corea, el gobierno coreano lo que está teniendo es una reacción defensiva. Una actitud de defensa. Una actitud defensiva. Yo digo cualquiera que sean los juicios de valor que se tengan con relación a eso. Bueno, ojalá que se avance en la búsqueda de un proceso de solución, vamos a decir, política, negociada de la nuclearización de Corea. Pero ya se había firmado un acuerdo en etapas anteriores y Estados Unidos no lo cumplió. Y entonces también Estados Unidos, como han dicho varios aliados, bueno, cuando digo Estados Unidos me refiero a esta administración, manda una señal cuando ya acuerdos firmados con Irán en el mismo término, no, por supuesto, Irán no tenía el armamento nuclear que dice ya Corea del Norte que tiene, sino que estaba en proceso, que ellos decían que se llegó a un acuerdo con Irán entre las 5 potencias del Consejo Nacional, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania e Irán. Ahora esta administración dice que desconoce esos acuerdos, que no lo va a ratificar, porque se le hicieron demasiadas concesiones a Irán. Entonces eso vuelve a crear allí, en el Golfo Arábico Pérsico, una nueva fuente de tensión, de conflicto, incrementada por la agresión a Siria, que no ha cesado, incrementada por esta criminosidad constante del gobierno sionista de Israel contra los palestinos, apoyada por los Estados Unidos contra el pueblo palestino, tomando decisiones en contra de lo acordado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como reconocer a Jerusalén como capital de Israel. O sea, hay una cantidad de elementos de mucha peligrosidad. Yo insisto, con este sector del gobierno permanente que está de alguna manera guiando la política exterior de seguridad a nivel global de Estados Unidos en todo el mundo. Luis, se nos fue el tiempo. En televisión el tiempo pasa, pesa y aplasta. Pero se nos quedó ahí un poquito. Siempre que hay una cumbre oficial aquí o allá, que hay tema de fondo en discusión, siempre se ha estado planteando una cumbre alternativa. Aquí hemos hecho varias cumbres alternativas cuando hay una cumbre oficial y que uno sabe hacia dónde apuntan las discusiones de los temas. En el caso del Perú, que está convocada a la cumbre, creo que de las Américas, y que Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que no acepta, no recibe a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, como jefe de Estado en esa cumbre. Lo ha declarado persona no grata. La canciller dijo no puede sobrevolar el espacio aéreo de Perú porque lo tumbamos incluso. Se llegan a eso de propósito. ¿No se ha planteado una cumbre alternativa en Perú? Sí, de los sectores populares, está sociales. Está planteada una cumbre alternativa, una cumbre de los pueblos alternativa similar a como se ha venido haciendo en diferentes cumbres de las Américas, y bueno, la más reciente en Panamá, que fue una cumbre alternativa que tuvo mucha acogida, donde mandatarios o sus representantes fueron a dialogar, y Maduro lo que afirmó recientemente, estaba yo en Caracas cuando eso, Maduro afirmó que él había recibido una invitación de la cumbre de los pueblos y que iba a asistir. Ahí en Perú. En Perú. Ahora, hay que llamar también la atención sobre otro. En este año se van a dar 3 eventos importantes en el hemisferio occidental. Está esta cumbre de las Américas, que tiene que ver, por supuesto, con América Latina, el Caribe, el hemisferio occidental, para incluir a Canadá y Estados Unidos. Pero se va a dar una cumbre del G20 en Buenos Aires,
a la altura de noviembre de este año. Entonces, también ya hay toda una movilización para hacer acciones alternativas con relación a la cumbre del G20. Se va a estar dando en Canadá una cumbre del llamado G7. También los movimientos sociales y políticos de Norteamérica fundamentalmente se van a mover para expresar su repudio a esas cumbres del G7 que quieren tomar decisiones con relación a los destinos del mundo, y los pueblos quieren hacer oír su voz allí, ¿no? Que no sean excluidos. Debe ser, hay que estar ahí en Perú en esa cumbre alternativa. Como decíamos, el tiempo aquí pasa, pesa y aplasta. Hemos llegado al final de esta interesantísima conversación con el profesor Luis Suárez Salazar. Se quedan muchas cosas de qué conversar. Ojalá que no se vaya tan rápidamente de regreso a la isla grande del Caribe o de las Antillas, a Cuba, y que pueda estar con nosotros de nuevo. Pero bueno, son las cosas de la vida. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas bendiciones. No se muevan de ahí, que después de nosotros viene Socorro Monegro, la mujer de Rebelde. Vamos a la pausa, no, simplemente terminamos el espacio. Hasta mañana desde Voz para el Cambio.